por lo cual cayeron del pecado de inocencia, perdón, cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos las gracias en este momento porque nos permites tener un tiempo de oración, un tiempo de estudio de tu palabra. Señor, te pedimos, oh Padre Santo de la gloria, que tú, Señor, nos permitas tener los oídos atentos a lo que se va a estar compartiendo. Señor, haz de nosotros oidores, pero no oidores olvidadizos, sino de los que habiendo oído, hacen y practican tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a consagrarnos más a ti. Amén. Señor, arrepentirnos de este mal proceder que hemos tenido, que es voltear nuestra mirada de ti y no obedecer. Señor, que lo que se enseñe hoy a través de tu santa palabra golpee nuestros corazones, lo moldee y nos ayude a llevar, como bien dice tu palabra, que es producto de la enseñanza bíblica, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano Reinaldo tiene pues el tiempo, ya tiene la anfitrioneidad. Así que yo estoy inventando términos nuevos aquí. Así que bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Déjeme a mí compartir la pantalla. Acá. Y vamos al estudio de la pregunta número 21 del Catecismo Mayor de Westminster. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Voy a compartir la pantalla. Aquí. ¿Se ve la pantalla? Ok. Déjeme mover esto de acá al lado. Ok, ¿se ve bien? Espero que sí. La pregunta número 21, bajo la sección del comentario de Gerardo Voss, traducido del libro de G.I. Williamson, está bajo la sección número 6 del pacto de la vida o de las obras. ¿Okay? Y dice así la pregunta: ¿permaneció el hombre en aquel estado original en que Dios lo creó al principio? Y la respuesta: nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Adán y Eva fueron creados perfectos, sin pecado, pero entró pecado en el mundo, iniciado por la tentación. Vamos a leer en Génesis, capítulo 3, del 6 al 8 y versículo 13. ¿Qué fue lo que ocurrió? En Génesis 3, 6 al 8, ese relato es el de cómo cayeron en pecado nuestros primeros padres. Dice así, versículos 6 al 8.
La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Esa es la versión a la nueva traducción viviente. Que el fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces empieza el Señor Jehová a dialogar con Adán y Eva. Entonces, hay un versículo más, el versículo 13. El versículo 13, que nos dice así. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Esa fue la tentación en el huerto del Edén. Y vemos que cayeron en tentación, pecaron y nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. En Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Vamos a leer en la nueva traducción viviente. 7:29. Dice así. Sin embargo, así encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Así que Dios nos hizo rectos, sin pecado, pero nuestros primeros padres pecaron. Segunda de Corintios 11:13. La caída tuvo lugar mediante la tentación de Satanás. Segunda de Corintios 11:13. Dice así. 11:13. Estos Segunda de Corintios, o es Primera de Corintios 11:13. Es Segunda de Corintios 11:3, perdón. Segunda de Corintios 11:3, que dice así. Pero temo que, de alguna manera, su pura devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Así que ese fue el vehículo. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, o sea, de Satanás, el engañador, el tentador.
leyendo Romanos 5:12, la caída fue un evento real en la cual participó un agente particular. Romanos 5:12, y ese pasaje es clave para entender cómo es que la humanidad, cómo la humanidad sigue, o inició y sigue ese camino de pecado. Romanos 5, empezando desde el versículo 11. Y vamos a profundizar un poco más en Romanos 5. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, o sea, de la raza humana. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. No solamente la muerte física, como también la espiritual. Y vamos a leer un poco más de ese pasaje luego. Dice que el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Un poco más adelante, vamos a ver por qué es que el pecado de Adán fue en especial más grave que el pecado de Eva. Vamos a ver un poco más luego. En Primera de Timoteo 2:14, Eva fue engañada, pero Adán pecó sin ser engañado. A eso me refiero. En Primera de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Porque es que el pecado de Adán fue un tanto más grave. Dice, Primera de Timoteo, hermano. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Y vemos que dice así. Empezamos desde el versículo 13. Dice, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. Esa es la pista acerca de por qué es que el pecado de Adán tiene un significado especial más grave. Vamos a empezar las preguntas de comentario. ¿Por qué fue posible que Adán y Eva pecaran contra Dios? Y la respuesta, Dios les dejó a la libertad de su propia voluntad. Ese es el libre albedrío. Y no utilizó su poder supremo para impedir que pecaran, ya que Dios es todopoderoso. Es definitivo que hubiera sido posible para él impedir que la raza humana cayera en pecado. Sin embargo, Dios en su sabiduría escogió no impedir la caída. Dios tenía el poder de fulminar a Adán y Eva antes de pecar. No sé, estoy especulando. Pero Dios permitió que sucediera. Dice así, como Dios contuvo su poder supremo y dejó
a Adán y a Eva a sus propias voluntades, fue posible que eligieran cometer el pecado. Interesante. Número 2. Pregunta 2 del comentario. ¿Qué diferencia había entre el pecado que cometió Adán y el que cometió Eva? Dice así. Acabamos de leer 1 Timoteo 2:14, que nos dice que Eva fue engañada por Satanás y por consiguiente pecó. ¿Ok? Eva. Adán no fue engañado, sin embargo, desobedeció a Dios de todas formas. El pecado de Adán fue de una naturaleza diferente. Adán fue creado primero. Dios le dio el mandamiento a Adán, directamente a Adán. Después fue creada Eva. Así que Adán fue el que comunicó a Eva lo que dijo Dios para que tuvieran vida al obedecer el mandamiento de Dios. ¿Ok? Eva fue engañada por un agente externo, Satanás, el diablo, pero Adán no fue engañado. Él siguió lo que vamos a ver un poco más tarde. Él pecó por su propia voluntad. Así que más tarde vamos a leer un poco más acerca del tema. Las consecuencias de esto. Número 3. ¿Cuál pecado fue peor? ¿El de Adán o el de Eva? Dice así, sin duda alguna, el pecado de Adán fue peor que el de Eva. Está mal pecar porque una persona ha sido engañada por Satanás. Es mucho peor cometer el mismo pecado sin haber sido engañado, es decir, comprendiendo totalmente que es contrario a la voluntad de Dios. Fue Adán quien escuchó la voz de Dios. Adán no escuchó el mandamiento de segunda persona. Él recibió el mandamiento del Dios verdadero. Así que él tiene la mayor responsabilidad. Número 4. Cuando nuestros primeros padres comieron del fruto prohibido, ¿cuál fue el resultado? Dice así, se dieron cuenta inmediatamente que se habían separado de Dios en vez de disfrutar de la comunión con Dios. Se tornaron temerosos de Dios e intentaron escapar de él, porque sus conciencias les decía que habían pecado, se cubrieron de hojas. Notaron algo diferente. Sintieron que estaban desnudos, y ya estaban desnudos. Pero sus conciencias temerosas les punzaban porque habían pecado. ¿Okay? Número 5. ¿Qué gran misterio encontramos en el relato bíblico de la caída? ¿Okay? Un momento.
el problema del origen del mal en la raza humana. Ese es un gran misterio. ¿Ah? El problema del mal. ¿Okay? El problema del origen del mal en la raza humana. Adán y Eva fueron creados en un estado de conocimiento, justicia y santidad, y como tal, no había ningún mal en su naturaleza al cual una tentación pudiera apelar, dado que habían sido creados en justicia. El mal tenía que entrar en sus vidas de una fuente exterior. Pero ¿cómo es que una tentación a pecar apela a una criatura sin pecado? ¿Qué motivo puede ejercer más influencia en una persona sin pecado que el motivo de obedecer a Dios? Eso es un gran misterio. Si lo tenían todo para gozar, tenían alimento, tenían el huerto del Edén para tener comunión con el Dios creador. ¿Cómo es que cayeron? Eso es un gran misterio. Pero sí ocurrió y sí vivimos con las consecuencias. Número 6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia este misterio? Y la respuesta, debemos aceptar lo que la Biblia enseña sobre el asunto con fe sencilla y reconocer el problema psicológico en que la raza humana es un misterio insoluble. La información que nos proporciona la Biblia se puede resumir de la siguiente manera. A. Nuestros primeros padres salieron de la mano de Dios sin pecado. B. El pecado entró en la raza humana de una fuente exterior, es decir, la tentación de Satanás. C. Satanás tienta a Eva apelando a unos deseos que no son pecaminosos en sí, más bien son moralmente indiferentes. Okay. Vamos a repasar lo que dice Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice así: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, o sea que a la vista, ver que un árbol es hermoso, no tiene nada moral, bueno o mal, y que su fruto parecía delicioso, ¿ok? Quizá el fruto tenía buen olor. Ajá, se veía bien linda esa fruta, ¿ok? Pero ahora, y quiso la sabiduría que le daría. Ok, allí empezó el problema. Empezó a dudar. La duda que implantó Satanás tomó suelo. Ajá. Y allí empieza el problema. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Eso fue parte de la mentira de Satanás. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella
Así que Adán no estaba escondido, no estaba durmiendo, no estaba dándole nombres a los animales, estaba allí con ella. Y él también comió. Sigamos. ¿Ok? Pero lo que se constituye pecaminoso es dar a esos deseos su satisfacción mediante la desobediencia de un mandato expreso de Dios. Empezó a contemplar lo que sería si Dios no tenía la razón. La tentación llegó a Adán no directamente de Satanás, sino por Eva, quien ya había pecado. Si bien el problema psicológico es insoluble, no cabe la más mínima duda que la humanidad, aunque creada santa, fue tentada por Satanás y por consiguiente cayó en un estado de pecado. Es un gran misterio. Vamos a leer las últimas dos preguntas. ¿Qué interpretación falsa del relato bíblico de la caída en Génesis 3 está muy en boga hoy en día? Ok. No dice así la respuesta. Pues la falsa interpretación, dice así, la interpretación mitológica, o sea que eso es un mito, son historias, son cuentos, son nada más que cómo es que los seres humanos pueden meterse en la cabeza que no necesitan temerle al fuego, no temerle a que caiga la lluvia, no temerle al sol que está bien caliente, a la oscuridad de noche. Solo son mitos, solo son cuentos. O sea que la interpretación mitológica, la cual mantiene que el relato de la caída no se trata de un registro de hechos históricos, sino más bien una historia que surge en la antigüedad para poder explicar la presencia del pecado y la muerte en el mundo. De acuerdo a esta explicación, Adán y Eva no fueron personajes históricos, ni hubo un árbol de la vida, ni tampoco del conocimiento del bien y del mal. Todo es producto de una fantasía poética, una bella historia, pero no es verdadera. Cuando yo era joven, estaba en un campamento religioso y cuando estábamos juntos, unos cuantos jóvenes, con el sacerdote, nos estaba diciendo que, ustedes saben que eso de Adán y Eva son cuentos para explicar por qué estamos aquí. ¿Ok? Así que eso para mí fue una alerta. Yo no le dije nada al sacerdote, pero a mí me pareció un poco extraño este señor que nos decía cada día que él estudió en Boston, que tenía esos estudios superiores. ¿Cómo es que ese sacerdote que nos trae la palabra de Dios va a decir que la palabra de Dios no dice lo que es verdadero, que es fantasía? Eso no me registró. No me registró. Y ahora la última pregunta.
Es un poco larga, pero vamos adelante. Número 8. ¿Cuáles son las razones que tenemos para sostener que el relato de la caída de Génesis 3 es un registro de hechos históricos que deben interpretarse literalmente? A ver, A. Resulta más natural entender que el registro en sí, el cual forma parte de un libro de historia, es en efecto histórico. Si la Biblia es un libro histórico, eso es histórico, lo que leemos. B. Nuestro Señor Jesucristo lo consideraba como histórico, al igual que Adán y Eva, como personas reales, como se nos muestra en Mateo 19, 4 a 6, donde se cita el pasaje de Génesis 2, 24. Como que dicho pasaje había sido pronunciado por Dios mismo cuando dice, los hizo al principio varón y hembra. ¿No? Si el Señor Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, nos habla de Adán y Eva, si nos habla de Jonás, que se lo tragó el pez, si nos habla de los tiempos de Noé y el diluvio, esas cosas son parte de la historia de la raza humana y no debemos tener miedo a creer que lo que Dios dice es verdad. ¿Sí? Parte C. Si el relato de la caída en Génesis 3 no es un hecho literal e histórico, deja sin sentido y sin valor el argumento de Pablo en Romanos 5, 12 al 21, que nos habla acerca de la entrada del pecado al mundo. Vamos a ver una vez más lo que dice Romanos 5, 12. Leamos en Romanos 5, del 12 al 21, que dice así. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos han pecado. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, porque hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, o sea, la gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación.
Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron y vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae la condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta, diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así que, como nos dice aquí, la lógica de que esos son historietas, son fantasías, no tiene sentido. La lógica que eso es historia, eso es histórico, que Adán y Eva son personas históricas, que Jesucristo es una persona histórica y que a consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa y que por el pecado de Adán, todos tenemos que sufrir la paga del pecado, pero por el acto de obediencia de el segundo Adán, el Señor Jesucristo, todos del pueblo de Dios, todos los que somos salvos a través del Espíritu de Dios, por el acto de obediencia del Señor Jesucristo, somos salvos. Vamos a continuar. Ya que lo que leímos en Romanos 5, ya que el mismo da por sentado el carácter histórico del registro de la caída, puesto que Romanos 5 del 12 al 21 forma parte esencial de la argumentación del apóstol en toda la epístola. Debemos concluir que así como la epístola de Romanos es la escritura inspirada e infalible, el relato de la caída de Génesis 3 tiene que ser un registro de hechos históricos. Y aquí hemos llegado al final de ese comentario de Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 21, que nos dice así. Vamos a repasar. La pregunta 21. ¿Permaneció el hombre
en aquel estado original en que Dios lo creó al principio? La respuesta: nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Vamos a concluir en oración. Padre nuestro, te damos las gracias por esa gran salvación, esa gran misericordia que has tenido con nosotros, la raza humana, que caímos en pecado, que por el pecado de uno, todos hemos caído, pero por la obediencia de uno, el segundo Adán, tenemos la esperanza de vida eterna en Jesucristo. Gracias por ese don tan glorioso, tan maravilloso. Gracias por salvarnos. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén.